ayuda a ir al pie de la cruz, a lo que sucedió cuando Cristo estaba siendo molido por nuestros pecados. Este, y esto es bueno para nuestra alma, mis amados, recordar esto. Vayan entonces en su Biblia al Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. Mis amados, el Señor Jesús ha estado ya por algunas horas experimentando burlas, insultos, más sobre todo esto, hace 2, 3 días platicábamos con unos jóvenes que estaban aquí afuera de casa y lo que Cristo estaba experimentando en la cruz, mis amados, era la ira de Dios. Y ellos decían, ¿cómo entonces Dios mató a Jesús? O sea, ¿el Padre mató al Hijo? Sí. Fuimos a Isaías 53 cuando dice que Dios mismo lo castigó y lo aplastó y lo molió. Y decían, es que no sabíamos eso. Yo sabía que Jesús sí murió, pero no sabía de qué manera había muerto. Más, mis amados, es importante que los que estamos aquí y los que hemos comenzado a seguir a Cristo, ya sea que tengamos un mes, un año, 10 años, no olvidemos, mis amados, que todos los padecimientos de Cristo fueron a nuestro favor o fueron hechos a nuestro favor. Ahora, dice Juan, y quiero comenzar con esta porción, Juan en el capítulo, ya está, 19, gracias mi amor. Dice Juan en el capítulo 19, versículo 30. Quiero que leamos este versículo y de ahí brincaremos al versículo 38. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, estas palabras, mis amados, consumado es, son las últimas palabras de nuestro Señor Jesús. En el idioma original es tetelestai, ya acabé. Y el que el Señor Jesús haya dicho, consumado es, eso es un gran beneficio para nosotros porque la obra de salvación está completa. No hay nada que podamos añadir, no hay nada que podamos agregar, que digamos es que ahora estoy haciendo un sacrificio para que Dios me acepte. No es posible, porque estas palabras, aun si pueden subrayarlas o marcarlas, consumado es, fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir como hombre, porque sabemos que Dios no puede morir, pero estas palabras tienen un significado eterno para nosotros. Él dijo, consumado es ya, no hay más sacrificio, ya todo está pagado, está consumado, ya terminé la obra, por eso dice que Él es el autor, recuerden el autor de los Hebreos, Él es el autor y consumador de la fe. Él comenzó y terminó todo. Entonces, estas palabras, mis amados, dice, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice ahí? Entregó el Espíritu. Entonces, mis amados, el Señor Jesús, como hombre, entregó el Espíritu, murió, pero antes de morir, Él cumplió cada parte de lo que estaba escrito que Él tenía que padecer en esa cruz. Ahora, si tú y yo hubiéramos estado al pie de la cruz, o aún como veíamos la semana pasada, o hace 2 semanas, no sé si hubiéramos sido el malhechor que estaba a un lado, o el que estaba al otro que creyó, más mis amados, aún si el día de hoy alguien puede decir, es que yo he creído en Cristo, pero tu vida no ha dado fruto, es tiempo de preguntarte por qué no da fruto. Ahora, mis amados, no todo el que se llama cristiano, y esto es importante para nosotros, no todo el que se llama cristiano es cristiano en realidad. Hay muchas personas con las que tú platicarás y ellos te dirán, es que yo soy cristiano, yo nací en una familia cristiana, yo fui a la iglesia, yo me bauticé, y ellos añadirán cosas, pero ellos realmente lo dirán porque así fueron enseñados. De hecho, hay niños que crecerán en muchos lugares de reunión que ellos creerán que son cristianos y no lo serán. Y eso es para nosotros, para autoexaminarnos, ¿realmente estoy en Cristo? ¿Realmente si hoy muriera, entraría inmediatamente a la presencia de Dios? No por lo que hago, sino por lo que Cristo ya hizo. Entonces, buenas noches. Entonces, esto es importante, mis amados, que nosotros nos preguntemos si realmente estamos en Cristo. Ahora, mis amados, hay personas que no son verdaderamente cristianas. De hecho, vamos a estar con mucha gente a nuestro alrededor que diga que son cristianas y cuando sea el juicio final, el Señor les va a decir, no los conozco, apártense de mí, porque su vida realmente no era una vida que había nacido de nuevo. Ahorita veremos parte de eso. No había nacido de nuevo. Ahora, mis amados, una de las cosas también que nos debería no preocupar, pero sí deberíamos cuestionarnos es si realmente, como ahorita cantábamos, nos predicamos día tras día una gracia barata. ¿Qué es una gracia barata? Es como decir, bueno, Cristo pagó y yo puedo seguir viviendo como quiera. Puedo seguir pecando, mintiendo, codiciando, engañando, hablando mal. Puedo seguir haciendo lo que quiera. Esa es una gracia barata. Y esa gracia barata
se la puede predicar la gente que dice, bueno, es que Cristo ya pagó, yo puedo vivir como yo quiera, nadie me tiene que decir nada. Aún hay personas que pueden decir, yo no necesito una iglesia, yo no necesito leer la Biblia, no necesito. ¿Por qué? Porque ellos se predican una gracia barata, una gracia que no necesitan de Cristo día tras día. Y debemos tener cuidado nosotros de eso. Ahora, mis amados, el evangelio que Jesús proclama es muy diferente al que se proclama el día de hoy. Es muy diferente. Él les decía, arrepiéntanse, dejen lo que están haciendo y síganme. Esa era la manera del Señor Jesús de llamar a las personas. Ahora, mis amados, no sé si se han puesto a pensar, de las personas a las que Jesús les predicó, hubo más personas que se alejaron de él que las que le siguieron. Muchas. De hecho, dice que había miles de personas siguiéndolo, y cuando Jesús se paraba, como veíamos la semana pasada, que Jesús les decía, el que no odia o aborrece padre, madre, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y todos se iban. Y al final quedaban muy pocos. Entonces, mis amados, Cristo hizo que muchas personas dijeran, yo no puedo seguirlo. Y mis amados, Él no les daba falsas esperanzas. Él no les decía, es que si me siguen van a tener salud, van a tener dinero. Él no les predicaba lo que ahora se predica en las iglesias. Tristemente es un evangelio diferente ahora. Mis amados, también el Señor Jesús no daba como a las personas un compromiso superficial. Ven a la iglesia y todos tus problemas se acabarán. Eso no es cierto. De hecho, en Cristo habrá más problemas, habrá más dificultades, habrá más odio a cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, aún en nuestra propia familia. Así que, mis amados, dice el versículo 38, regresando un poco al tema, esto es algo que quería compartir, hermanos. Dice el 38, después de todo esto, o sea, después de todo lo que ya había sucedido en la cruz, la ira de Dios cayendo sobre él, el mismo infierno, ¿se imaginan? Durante 3 horas el Señor Jesucristo experimentó toda la ira de Dios. Y después de que todo esto pasó, dice aquí, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Ahora, ¿qué es un discípulo, mis amados? Un seguidor, alguien que aprende. Ahora, algo también importante es que en ocasiones llegamos a un lugar donde nos ponen a servir, pero no nos enseñan qué es un discípulo, qué es alguien que realmente ha conocido a Cristo. No nos disipulan, pues, y la realidad es que uno empieza a hacer cosas, pero probablemente no está en Cristo y hace las cosas pues porque las sabe hacer, sabe barrer, sabe trapear, pero dice que este hombre era un discípulo, pero vean lo que dice aquí, llama mi atención, pero secretamente por miedo de los judíos. Ahora, mis amados, dice que este era un discípulo, pero era un discípulo secreto. Y dice, él rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y vean el versículo 39, que es la parte donde quiero centrarme un poco. Dice, también Nicodemo. ¿Este nombre lo habían escuchado antes? Nicodemo, tal vez sí, tal vez no. El que antes había visitado a Jesús de noche. Ahora, mis amados, estos dos hombres, tanto Nicodemo como José de Arimatea, eran discípulos verdaderos de Jesús, pero eran discípulos secretos. ¿Por qué? Vayan conmigo a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Regresen un poquito ahí atrás. Aquí en esta ocasión, mis amados, el Señor Jesús había sanado a un joven que estaba ciego de nacimiento. Y dice el versículo 22, lo siguiente, después de que cuestionan al joven que Jesús había sanado, dice lo siguiente en el versículo 22. Esto dijeron sus padres cuando los cuestionaron a ellos de si ese joven era verdaderamente su hijo y si él había sido sanado por Jesús. Esto dijeron a sus padres porque tenían miedo ¿de quién? De los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno, vean esto, hermanos, confesase que Jesús era el Mesías, ¿qué iba a pasar con él? Fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era un lugar donde los hombres se reunían para estudiar los escritos del Antiguo Testamento. Esa era una sinagoga. Ahora, mis amados, todos aquellos que confesaran que Jesús era el Mesías, ese Salvador, ¿qué pasaba con ellos? Los expulsaban. Aún, mis amados, ellos tenían ciertas reglas para no recibir la enseñanza que Jesús daba. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Ahora, mis amados, estos dos hombres, tanto José de Arimatea como Jesús, como Nicodemo, perdón, llegan al final de la cruz y ¿qué hacen con
con el cuerpo de Jesús, lo descuelgan para sepultarlo, para darle sepultura, que es una profecía que estaba en Isaías 53. Quiero pedirles que vayan conmigo ahí, a Isaías 53, que es lo que hemos estado estudiando un poco. Isaías 53, versículo 9. Dice lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Estos dos hombres eran hombres de dinero que tenían una tumba particular para, bueno, José de Arimatea, para poner el cuerpo de Jesús ahí. ¿Por qué, mis amados? Porque aún esta profecía se tenía que cumplir. Estos dos hombres ricos de dinero tenían que tener el lugar para, para sepultar el cuerpo de Jesús, y ahí se cumplió esta profecía. Ahora, vean lo que dice aquí: mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, mis amados, el que Jesús cumpliera todo esto al pie de la letra podemos ver la grandeza y la sabiduría de Dios, porque aún Dios había determinado de qué manera Jesús tenía que morir, había determinado que iba a ser sepultado en una tumba de gente rica, y todo esto, mis amados, es algo que Dios había determinado que fuera así. Ahora, mis amados, llama mi atención que nosotros podemos decir que ya estamos en Cristo. La pregunta para nosotros es si nos avergüenza confesar a Cristo. Ahora, ¿qué pasó con estos dos hombres que llegaron al final de la cruz? A ellos ya no les interesó lo que dijeran de ellos. Ellos fueron por el cuerpo de Jesús y lo bajaron y lo llevaron a una tumba. Mis amados, creo que el Señor Jesús nos llama a confesarlo no únicamente con nuestros labios, sino con nuestros hechos. Porque no podemos decir, bueno, yo soy cristiano, pero en el momento que yo tenga la manera de hablar de Cristo y haya personas que no son cristianas, probablemente, si no estoy seguro de lo que creo, voy a tambalear, voy a dudar. Ahora, mis amados, ¿qué sucedió con Nicodemo? Vayan a Juan capítulo 3, que es donde quiero meditar un poquito en algunos versículos. Juan capítulo 3. Este Nicodemo, mis amados, la Biblia dice cosas particulares de él. Ahora, dice en el versículo 1 lo siguiente: había un hombre de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran hombres religiosos que, que guardaban estrictamente la ley y que llegaban al grado aún de añadir mandamientos a lo que Dios ya había dicho. De hecho, estaba escuchando sobre los fariseos en esta semana, mis amados, y los fariseos eran tan estrictos que ellos, por tal de ganar personas, cruzaban distancias muy grandes para hacer discípulos de ellos, no discípulos de Cristo, ¿recuerdan? Y los hacían doblemente, ¿cómo dice la palabra? Reos del infierno, merecedores del infierno. O sea, ellos ganaban personas, pero las llevaban a no conocer a Cristo, y ellos las llevaban a ser discípulos de ellos mismos. Y tenemos que tener cuidado también de eso, porque nuestra tarea no es hacer discípulos nuestros, sino hacer discípulos del Señor. Pero algo que llama mi atención de los fariseos es que, aunque eran unos buenos predicadores de lo que ellos creían, ellos también eran personas que hacían sus diezmos tan precisos que aun si encontraban ramas de menta, cortaban una para llevarla al templo. Todo era tan escrupuloso en sus vidas, pero su vida era una vida religiosa. Únicamente eran personas que estaban en el templo, que platicaban con otros religiosos, pero no conocían a Cristo. Eso también tenemos que tener cuidado nosotros. Ahora, dice aquí, me regreso mucho antes de que Jesús tenga que ser sepultado, porque habla de este Nicodemo, y dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Mis amados, este Nicodemo, mis amados, era un religioso, pero era un hijo del diablo, estaba camino al infierno, ¿se imaginan? Él no había conocido a Cristo. Él era un principal de los que conocían y estudiaban la ley, pero no conocía a Jesús. De nada servía todo su conocimiento, de nada servían las horas que él leía las escrituras, que él las enseñaba, que él hacía oraciones, que él se golpeaba el pecho, porque él no conocía a Cristo. Y ahora, mis amados, esa enseñanza es para nosotros, porque podemos vivir vidas religiosas de 2-3 horas a la semana, pero nuestra vida no es una vida consagrada al Señor, y el Señor lo sabe, mis amados, si somos religiosos únicamente. Ahora, vean lo que dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Ahora, esto es importante, mis amados, porque el que él haya ido a Jesús de noche era porque tenía temor. ¿Recuerdan lo que dice el capítulo 9? Que lo expulsaran de la sinagoga, del lugar donde él se reunía. ¿Por qué fue a Jesús de noche? Porque él tenía temor de que lo vieran los otros religiosos ir con Jesús.
Ahora, mis amados, quiero que regresen un poquito al capítulo 2. Dice aquí, mis amados, después de que el Señor Jesús convierte el agua en vino, ¿recuerdan este evento, este milagro? Y después de que Él llega al templo y azota y hace un estrago ahí con cuerdas, vean lo que dice en el versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántos creyeron en su nombre? Muchos. No dice una cantidad, dice muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ahora, mis amados, ellos veían a Jesús convertir el agua en vino, sanar personas. ¿Y qué pasaba con ellos? Creían. De hecho, hoy en la mañana leíamos Hechos 9, ¿verdad? Cuando Pablo se convierte. Y en Hechos 9, mis amados, dice que aún Pedro, por la guía del Espíritu Santo, fue e impuso las manos sobre una mujer, ¿verdad? Sobre Dorcas, y ella resucita, murió y ella resucitó. Hermanos, aún las personas quieren a veces guiarse por milagros, más aún, dice Jesús, el señal no le va a ser dada. Ahora, llama mi atención porque aquí estas personas, ¿por qué se convertían? Porque veían que Jesús hacía realmente milagros. Ahora, nosotros no tenemos que esperar un milagro para creer en Jesús. Puedo decir, bueno, ya que el Señor me sane, me quite, me dé, ahora sí creo en Él. Creo que ahí estamos tratando probar a Dios. No es la manera, pues, nuestra. Ahora, vean lo que dice aquí en el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba ¿de quién? De ellos. ¿De quiénes? De todos aquellos que creían, pero era por sus milagros. Vean esto, porque conocía a todos. Ahora, esa parte de conocer es conocernos tan íntimamente que el Señor sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. ¿Se imaginan? Él sabe si realmente hemos creído en Cristo, sabe si alguien no ha creído, sabe si alguien está pecando. Él sabe todo eso. Probablemente podemos engañar a los demás, podemos engañar y hacer creer que somos cristianos, pero el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Vean el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía ¿qué? Lo que había en el hombre. Jesús sabía, mis amados, lo que había en las personas. Él sabía por qué la gente lo seguía, él sabía por qué la gente hablaba de él, porque él sabía lo que había en sus corazones. Mis amados, aún la omnisciencia del Señor, que ahorita vamos a ver, aún en esto, mis amados, el que el Señor Jesús sea omnisciente debería darnos terror o temor, porque Él conoce cada cosa que hay en mi corazón. De hecho, la Biblia dice, mis amados, en Jeremías, que nuestro corazón es engañoso y perverso. Aún si yo trato de hacer buenas obras externamente, el Señor sabe por qué las estoy haciendo. Él conoce mi corazón. No puedo engañarlo. De él no me puedo burlarme de aún de mi familia, del esposo, la esposa, los hijos, pero de Dios nadie se burla. Jesucristo es el mismo ayer y siempre. Entonces, un atributo de Jesús es que Él no cambia y Él sigue siendo alguien que conoce lo que hay en nuestros corazones. Y Él sabe por qué hacemos las cosas. Ahora, mis amados, esto es importante porque si Jesús sabía, mis amados, lo que había en sus corazones, ¿creen que Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo? Sí. Él sabía, mis amados, que en el corazón de Nicodemo había incredulidad, que en el corazón de Nicodemo había autosuficiencia, porque él era un principal entre los fariseos. Vean aquí, nuevamente, versículo 1, del capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Vean lo que movía a Nicodemo, las señales. Nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿sí qué? Si no está Dios con él. Mis amados, Nicodemo hasta ese momento tenía una fe falsa, una religión basada en sus obras, una justicia propia y una ignorancia de las escrituras, aunque él era un estudioso de las escrituras. Él estudiaba las escrituras, día, mañana, tarde, noche, las memorizaba, pero él era un ignorante de lo que realmente las escrituras hablaban, porque las escrituras hablaban de Cristo. Ahora, mis amados, llama mi atención, porque este Nicodemo es el que nos menciona en el capítulo 19 que leíamos al principio, que es uno de los que fue a donde Jesús estaba en la cruz, ya muerto, y fue a llevar cosas para preparar su cuerpo y para bajarlo de la cruz. Ahora, ¿qué pasó con Nicodemo para que él, después de ser un religioso, diera un testimonio público de que él creía en Cristo?
el Señor cambió su corazón, tuvo un encuentro con Jesús. O sea, tuvo un encuentro aquí, en Hechos capítulo 13 nos narra, en el cual Jesús le muestra a Nicodemo su pobreza espiritual. Ahora, vean lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esa misma instrucción o ese mismo mandato que da Jesús también es para cada uno de nosotros. Necesitamos nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Mis amados, por eso les decía al principio, que no todo el que se llama cristiano es cristiano en realidad. Si no han nacido de nuevo, no son cristianos verdaderos. Si se predican algo que no es el evangelio, no son verdaderos cristianos. De hecho, puede haber mucha gente a nuestro alrededor y aquí en La Piedad y en lugares de reunión, que vamos con personas que dicen ser cristianas, pero no saben ni que el evangelio es Cristo, su vida, muerte y resurrección. No lo entienden, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque no ha habido un entendimiento correcto. Ahora, mis amados, el evangelio va a hacer separación. De hecho, el apóstol Pablo dice que el evangelio va a dividir. Y cuando el evangelio cuando se predica a lo que Cristo vino a hacer y lo que Cristo te manda a hacer, probablemente tú digas, no, pues es que es complicado hacerlo. Como veíamos la semana pasada, es complicado no amarme más a mí, no amar más a mi familia, a mis padres, que amar a Cristo. Yo no puedo. Y es ahí, mis amados, donde el evangelio hace una división. No podemos servir a dos señores. De hecho, dice Jesús, o amas a uno o amas al otro. No puedes servir a dos señores. No puedes estar con un pie en el mundo y con otro pie creyendo que vas a ir al cielo y viviendo con la mirada puesta en el mundo. No es posible. No es posible. Ahora, mis amados, Jesús conocía entonces la incredulidad de Nicodemo, su autosuficiencia, y ¿saben cómo Jesús trata a Nicodemo? Como un incrédulo. Y le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué dijo Nicodemo poco antes? Oye, rabí, maestro, este era como una mención correcta. Jesús era un maestro verdadero. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él lo sabía, pero aún en esto, mis amados, Jesús lo trata como un no creyente. Y ese también puede ser un problema en nosotros, porque aún dice el pastor Charlie que a veces cuando alguien llega a la reunión, pensamos que es un hermano. Oh, hermano, ¿cómo estás? No sabemos si es hermano. No sabemos si ha nacido de nuevo. ¿Por qué le llamamos hermano a alguien que no da muestra de su fe? Entonces sí tenemos que tener cuidado en creer que todas las personas que están en una iglesia son hermanos. No es cierto. No es cierto que todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, mis amados, Nicodemo había vivido en toda su vida. Dice que era un hombre ya mayor, porque vean lo que dice a continuación. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo qué? Viejo. Era alguien ya mayor que Jesús. Y toda su vida, mis amados, los 50, 60, 80, no sabemos qué edad tenía Nicodemo, había vivido engañado, creyendo que era un hijo de Dios. Y no era así. ¿Por qué? Porque su vida la había basado en sus buenas obras, en sus oraciones, en sus diezmos, en sus limosnas, en todo lo que él había hecho, menos en lo que Cristo iba a hacer por él. Él no conocía a Cristo. ¿Qué sucede al final de la cruz? Que Nicodemo da testimonio de que realmente creyó en Jesús. Ya no le interesaba que lo expulsaran de la sinagoga. Él fue y descolgó el cuerpo de Cristo. Ahora, mis amados, dice otra pregunta en el versículo 4. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, mis amados, Nicodemo, aunque conocía la escritura, era alguien ignorante de las escrituras. ¿Por qué, mis amados? Porque aunque Nicodemo hace una confesión de que él sabía que era un maestro que venía de Dios, mis amados, y Nicodemo sabía cosas de ese Mesías que vendría, mis amados, Cristo llamó su atención. Ahora, mis amados, él había visto milagros de Jesús, él sabía probablemente que Jesús convirtió el agua en vino, que sanó personas, él sabía todo eso, y mis amados, habían pasado 400 años que Dios no había hablado, hasta que llegó Juan el Bautista, pero habían pasado 400 años que Dios no habló. Imagínense que la escritura estaba cerrada, no había profeta. ¿Por qué? Porque Dios había mantenido en disciplina al pueblo por 400 años. Mucha gente estuvo viviendo, que es donde se escriben los libros
deuterocanónicos o apócrifos, que las Biblias católicas los tienen, y cosas que sucedieron, pero no era palabra de Dios, y la gente se ponía a escribir porque como Dios no hablaba, ellos lo escribían. Ahora, mis amados, pasaron 400 años y es ahí donde surgen los fariseos. Y en estos 400 años, los fariseos eran personas que querían obedecer la ley, pero en el momento que Cristo viene, no lo conocieron. Ese fue otro problema de ellos. De hecho, mis amados, cuando Jesús viene, son pocos los fariseos que se acercan a Jesús para cuestionarle. Muchos se acercaban a él para hacerlo como caer. Pero aún en esto, mis amados, el Señor tiene misericordia aún de una gente religiosa, de una persona que ha sido religiosa toda su vida. Esto sucede con Nicodemo, mis amados. Él es un líder religioso, mis amados. Él sabía que venía de Dios, pero él no conocía a Cristo hasta ese momento que tuvo un encuentro con él. Ahora, mis amados, el que el Señor Jesús le dijera que necesitaban nacer de nuevo, mis amados, es algo que nos dice a nosotros también. Probablemente hemos vivido, hemos estado creyendo, más bien la palabra correcta, que somos cristianos. Ahora, ¿qué es un cristiano? Uno puede decir, bueno, un cristiano es alguien que trae una Biblia en su mano. Un cristiano es alguien que va a la iglesia, ¿no? Un cristiano es alguien que ora, ¿no? O es una característica de un cristiano. De hecho, en la conversión de Pablo, que la veremos en 2 semanas, ahí en el lugar de reunión los domingos, dice que cuando Pablo conoce a Cristo, mis amados, una de las características es que él estaba orando cuando llegó a Ananías, ¿recuerdan? Esa es una señal de un cristiano. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta que ya estoy en Cristo? Si realmente he confesado a Dios mis pecados, si realmente he entendido que la gravedad de mi pecado llevó a Cristo a la cruz, si tengo el deseo de abrir la Biblia y leerla, aunque no lo entienda todo, eso es una señal de que estoy teniendo el deseo de conocer al Señor. Ahora, necesitamos nacer de nuevo. No es leer la Biblia únicamente, no es asistir el domingo a la iglesia, no es dar diezmos, ofrendas, eso no salva a las personas. Lo que salva es Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? Necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ¿qué le dice Jesús? No puedes ver el reino de Dios. Ahora, mis amados, dice el versículo 9, ahí en Juan, voy a saltar poquito, dice lo siguiente, Juan capítulo 3, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, lo que Jesús le dijo lo dejó como intrigado. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo que nacer de nuevo. Le puso un ejemplo del aire, cómo sopla y cómo lo siente, pero no lo ve. Y dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Mis amados, estas palabras que Jesús le dio a Nicodemo lo sorprendieron, lo dejaron como que nunca había conocido a alguien así. Mis amados, ¿qué hizo Jesús con Nicodemo? Lo confrontó y le dijo, necesitas nacer de nuevo. O sea, no puedes vivir una vida religiosa únicamente creyendo que eres parte del pueblo de Dios y no lo eres. Ahora, mis amados, vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 11. Es Romanos 10, 11. Ahora, mis amados, el que Nicodemo haya ido a Jesús de noche, el que Nicodemo haya entendido, bueno, medio entendido que necesitaban hacer de nuevo, hermanos, que él no lo podía hacer, que él era viejo, que él dice, bueno, y tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Mis amados, era algo que el Señor ya estaba obrando en su corazón, porque el Señor estaba moviendo todas sus esperanzas y todo lo que él había hecho en su vida religiosa, pero él no había conocido al su verdadero Salvador. Ahora, vean lo que dice Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él, en Cristo, creyere, ¿qué dice ahí? ¿Y qué necesitaba hacer Nicodemo? Creer en Cristo. Nacer de nuevo, el nacer de nuevo y decir, la realidad es que toda mi vida he vivido una vida religiosa. He creído que traer los rollos, porque en ese tiempo no había una Biblia, traer los rollos en mis manos, leerlos, estudiarlos, no sirvió de nada porque no conocía al verdadero Hijo de Dios, al verdadero Mesías. Ahora, mis amados, cuando Nicodemo le dice a Jesús que cómo podía hacer eso, él era como que él estaba diciendo, bueno, es demasiado tarde para comenzar a hacer todo de nuevo, porque él era viejo. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pues ya tengo mucho tiempo, ¿y cómo puedo hacer eso? Bueno, necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados, y aún si tú has vivido una vida religiosa, una vida únicamente del domingo, vivir una apariencia, o aún
en pocas horas a la semana vivir como que somos buenos, pero la realidad es que no ha nacido de nuevo. El Señor lo sabe, mis amados. Ahora, no es tarde aún para nosotros si hemos creído que estamos en Cristo y no lo estamos. No es tarde para nosotros. Regresen a Juan 3. De hecho, dice aquí Romanos 10:11, que todo aquel que crea en Cristo no será ¿qué? Avergonzado. Eso sucedió con Nicodemo. Él realmente vio a Cristo, tuvo una conversación y creyó en lo que Cristo le dijo. De una manera soberana Dios lo llamó, porque era Dios aún llevando a Nicodemo para que platicara con su hijo. Es Dios, es la soberanía de Dios. Pero mis amados, aquí vemos también la importancia de reconocer nuestra miseria. Ahora, mis amados, no es tarde nunca para nacer de nuevo, vaya. Y si hemos creído que ser cristiano o que para ir al cielo necesitamos hacer buenas obras, ser buena gente, aparentar algo que no es correcto, es tiempo de nacer de nuevo. O sea, es tiempo de humillarnos delante de Dios y decirle: Dios, he sido un religioso, he leído la Biblia, aún pienso en los fariseos, hermanos, que ellos dice que ellos así cruzaban el mar para ser un seguidor de ellos. He hecho tantas cosas, pero realmente no hay un nuevo corazón, no hay un corazón de carne en mí. Ahora, mis amados, dice el versículo 5 de Juan 3, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es importante, ahorita lo voy a explicar. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, ¿qué dice ahí? Espíritu es. Ahora, vayan conmigo a Ezequiel 36. Esta escritura de Ezequiel, hermanos, Nicodemo la sabía, porque, mis amados, él era un estudioso de la escritura. Y dice Ezequiel en el capítulo 36 en el Antiguo Testamento, mis amados, versículo 25, está hablando Dios cómo va a ser su obra, cómo Él va a tratar con su pueblo. Y dice a partir del versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas, ¿qué? Las inmundicias, vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos, ¿qué dice ahí? Los voy a limpiar. De todos los ídolos los limpiaré. Vean el 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora, mis amados, en el Antiguo Testamento se usaba el agua para hacer ceremonias o rituales. Los religiosos hacían eso, lavamientos y cosas que están en el Antiguo Testamento. Ahora, mis amados, Dios aquí está diciendo que Él iba a enviar un agua. Sabemos que el agua aún es Cristo, ¿no? Si vamos a esta enseñanza que dice Jesús que Él es el agua viva, pero Jesús le dice que Él necesita nacer de nuevo. Ahora, mis amados, el Antiguo Testamento usaba el agua para ceremonias, pero esta profecía de Ezequiel, mis amados, que los religiosos la sabían, se cumple cuando Cristo viene a la tierra. Ahora, regresen a Juan 3, ahorita les digo por qué. Mis amados, dice Jesús en el versículo 5 de Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere ¿de qué? De agua. Y esa agua no era el que usaban en los rituales. Esa agua era Cristo. Nicodemo necesitaba confiar y creer en Cristo para él nacer de nuevo. Que eso es lo que estaba sucediendo. Y Nicodemo lo sabía de memoria porque él sabía la escritura. Era una profecía que estaba escrita en Ezequiel. Pero hasta que Cristo no le diera a conocer a Nicodemo su necesidad de ser limpio de todos esos ídolos, porque aún, mis amados, puede haber ídolos que creamos que no son ídolos. De hecho, un ídolo es todo lo que toma el lugar del Señor. Todo lo que toma el lugar de Dios es un ídolo. Puede ser hasta el esposo, la esposa, los hijos. Y aún nosotros, si aún en nuestro corazón hay ídolos en el corazón, Dios lo sabe. Y Dios conoce qué ídolos tenemos. Y si no somos limpiados de toda esa idolatría, si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios.
Podemos vivir vidas religiosas como Nicodemo, podremos vivir vidas aparentes o hipócritas, porque la palabra hipocresía no es mala palabra. La palabra hipocresía tiene que ver con un actor de un teatro. Ese es un hipócrita, alguien que usa una máscara. Podemos vivir una vida aparente, pero el Señor sabe si realmente hay un nuevo nacimiento en nuestro corazón. ¿Qué hace el Señor? Quita nuestros ídolos, nos limpia por la obra de Cristo, con su sangre nos limpia. Y ahora Jesús le dice a Nicodemo, vean el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y lo que es nacido de qué? Del Espíritu, y ahí se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos quita el corazón de piedra de una manera soberana cuando alguien nos predica el Evangelio, y Él nos pone un corazón nuevo para que ahora empezamos a tener dolor por el pecado, que la realidad odiemos el pecado. Esa es una señal de un cristiano. Alguien que odia el pecado, que dice, ya no quiero pecar, no quiero vivir de esa manera. Antes era un mentiroso, era un chismoso, ya no quiero vivir así. Esa es una señal de un cristiano. Antes engañaba al esposo, a la esposa, antes adulteraba, odiaba, hacía todo eso. Ahora ya no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor ya puso un corazón nuevo, un corazón de carne en nosotros. Ese es un nuevo. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta que ya nací de nuevo? Si realmente odio el pecado y entiendo lo que Cristo hizo por mí. Es ahí. Ahora, mis amados, vayan conmigo a Tito capítulo 3. Tito 3, que es una parte donde nos quedamos la semana pasada también. Y aquí vamos a terminar yo creo que lo vamos a hacer en dos partes esta parte. Dice el versículo 5, Tito 3:5. Nos salvó, ¿ya lo tienen? Nos salvó, dice aquí, y esto es bien importante, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué cosas buenas hicimos para tener la salvación? Nada. De hecho, toda nuestra vida antes de conocer a Cristo era mentir, robar, engañar, maldecir, odiar. Esa era nuestra vida. No habíamos hecho nada bueno. Es aún mentira para que las personas que dicen, es que yo conozco de Dios desde chiquito y desde chiquito Dios me llamó. No es cierto. Su vida, si nos ponemos a ver la vida de las personas, era una vida terrible. Y Dios nos llamó no por nada bueno. Dice aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Esta palabra es el nuevo nacimiento. Por el nuevo nacimiento y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿quién hizo una obra en nosotros? Dios. ¿Qué nos mostró? Nuestro pecado y nuestra miseria. ¿Y por qué nos salvó? No por nada bueno, no porque dijo, ella no es tan mala, él no es tan malo, no. Él tomó lo peor, mis amados. Los hombres y las mujeres más terribles. De hecho, aún podemos decir, bueno, pero es que yo nunca fui un asesino, nunca fui gentes tan terribles, pero mis amados, creo que no somos tan buenos como pensamos. O sea, la realidad es que si alguien estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida, cada segundo, y viera nuestros pensamientos, sería terrible, mis amados. Ahora en Cristo podemos dar gracias a Dios porque ya no vivimos de la misma manera. De hecho, ahora en Cristo podemos recordar el Evangelio y odiar el pecado. Y aun cuando llega algún pensamiento, alguna mala palabra, no hacerla. ¿Por qué? Por lo que Cristo ya padeció. Ahora, mis amados, este Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para confesar a Cristo.